Todo comenzó con una oración, pero no era una oración común, era un clamor desesperado, insistente, lanzado al cielo por un hombre que no soportaba más lo que veía a su alrededor. Corrupción en los tribunales, violencia en las calles, líderes sumidos en egoísmo, el justo siendo aplastado como polvo. Y ante todo esto, Dios parecía estar en silencio. Habacuc no pidió bendiciones, no imploró por prosperidad, no buscó victorias sobre enemigos. Él quería justicia, pero lo que él recibió en respuesta fue algo que ni los ojos más atentos de la profecía esperaban. Un juicio viniendo de donde menos se imaginaba, una respuesta que más parecía un nuevo problema. ¿Qué hacer cuando la respuesta de Dios es más difícil de entender que el silencio de Él? Algunas preguntas son tan profundas que atraviesan los siglos y aún ecoan aquí dentro de nosotros. Y cuando una de ellas encuentra espacio en tu mente, es señal de que estás en el lugar correcto. Aprovecha y ya inscríbete en el canal, porque hay mucho más verdad escondida entre líneas de las Escrituras de lo que suelen contar por ahí. Poco se sabe sobre los detalles de la vida personal de Habacuc, lo que por sí solo ya lleva un cierto misterio. No hay genealogías extensas ligadas a su nombre, ni registros de su linaje sacerdotal, como ocurre con otros profetas. Su identidad es revelada casi que exclusivamente a través del contenido de su clamor. Sin embargo, el tono íntimo, reflexivo y angustiado de sus palabras nos permite vislumbrar no solo el contexto político y espiritual de su tiempo, sino también el retrato de un hombre profundamente afectado por la realidad que lo rodeaba. Él no se coloca por encima del pueblo, sino entre ellos, sufriendo junto, cuestionando, clamando. Es un profeta que no habla para el pueblo en nombre de Dios, como era común, sino que habla con Dios en nombre del pueblo. La época en que Habacuc escribe sus palabras está marcada por inestabilidad y corrupción. Todo indica que el libro fue escrito durante los últimos años del reino de Judá, tal vez durante el reinado de Joacim, cuando la nación estaba espiritualmente decadente y políticamente amenazada por potencias extranjeras. La justicia se había vuelto distorsionada y los líderes estaban entregados a la violencia y a la explotación de los más vulnerables. Habacuc mira a su alrededor y ve la decadencia moral extendiéndose como una plaga. Siente el peso de lo que está por venir y su alma parece aplastada por la anticipación del juicio. A diferencia de otros profetas, Habacuc no inicia su mensaje con un anuncio divino. Comienza con una queja. Su primera palabra es un grito. ¿Hasta cuándo, Señor? No da rodeos. Va directo al grano, como quien ya ha orado muchas veces y no ha tenido respuesta. Hay algo de profundamente humano en esto. ¿Quién nunca se ha sentido ignorado en oración? ¿Quién nunca ha tenido la impresión de que Dios está en silencio cuando el corazón más necesita una respuesta? Ese es el suelo donde Habacuc pisa. El suelo duro de la espera sin explicaciones. Habacuc representa ese tipo de siervo de Dios que no tiene miedo de exponer sus dudas, sus dolores, sus preguntas sin respuesta. No se ajusta al estereotipo del creyente que tiene todas las respuestas. Su fe está marcada por la sinceridad, por la inquietud y por el deseo genuino de comprender los caminos de Dios. Su nombre incluso puede significar abrazador o aquel que lucha con Dios en oración, lo que refleja perfectamente su postura ante la crisis. No abandona la fe, pero tampoco finge que todo está bien. Abraza la tensión. Hay algo profundamente relevante en este retrato del profeta. En una era de superficialidad espiritual, en la que muchos confunden fe con negación de la realidad, Habacuc nos enseña que la relación con Dios puede incluir el conflicto, el lamento e incluso el cuestionamiento.
Su vida y su escritura nos invitan a abandonar fórmulas religiosas vacías y a acercarnos a Dios con autenticidad. Porque a veces las oraciones más sinceras nacen precisamente de las heridas más profundas. Cuando Habacuc levanta su voz, no está simplemente haciendo una queja cualquiera. Lo que rebosa de sus labios es el tipo de lamento que ya ha sido repetido tantas veces que, de tanto no ser escuchado, comienza a sonar como un eco en un valle vacío. Pregunta cuánto tiempo aún necesitará clamar por socorro sin recibir ninguna respuesta. El verbo clamar usado allí lleva la idea de un grito angustiado, de una súplica desesperada. Este no es un pedido casual, sino un llamado de alguien que se ve rodeado por la injusticia, la violencia y la impunidad. La angustia de Habacuc no es solo por él mismo. Su corazón está destrozado por lo que sucede a su alrededor. Observa la maldad prosperando en las calles de Jerusalén, mientras los justos son oprimidos y los perversos triunfan. Ve la ley siendo ignorada, los tribunales corrompidos, la moral pública en ruinas. Pero lo que más lo inquieta no es la maldad de los hombres, es el silencio de Dios ante todo esto. ¿Cómo puede el Señor de la justicia asistir a tal perversidad sin intervenir? Este sentimiento de abandono por parte de Dios no es exclusividad de Habacuc. Otros salmistas, como David, también clamaron con el alma en agonía, preguntando dónde estaba la ayuda divina. Pero en Habacuc hay algo aún más doloroso: la percepción de que Dios está viendo todo, pero permanece inerte. No solo cuestiona el tiempo de la respuesta, sino la propia ausencia de ella. Y esto se convierte en un enigma espiritual. ¿Cómo conciliar la bondad divina con la permisividad ante la maldad? Tal vez, en algún momento de la vida, cada persona se enfrente a este tipo de dilema. Una enfermedad incurable, una tragedia inesperada, una injusticia que persiste incluso después de innumerables oraciones. El corazón del fiel comienza a preguntarse si Dios está escuchando, y si lo está, ¿por qué no actúa? Estas preguntas no son signos de incredulidad, sino de un tipo de fe que se niega a ser superficial. El dolor de Habacuc no es por falta de fe, sino precisamente porque cree que Dios podría actuar, y aún no lo ha hecho. El clamor de Habacuc nos revela que, muchas veces, el verdadero diálogo con Dios comienza donde la religiosidad termina. No hay máscaras en su oración, no hay intentos de manipular la voluntad divina. Hay solo un corazón desnudo frente al Creador, implorando por justicia y anhelando respuestas. Y aunque en ese momento el cielo parezca cerrado, el clamor del profeta no se ha silenciado. Porque, en última instancia, orar no es solo esperar respuestas, sino mantener viva la esperanza de que Dios, en su tiempo, ha de revelarse. El alma de Habacuc estaba suspendida entre dos extremos casi inconciliables: la fe en un Dios justo y la frustración ante la aparente ausencia de justicia. Esta tensión no es nueva en el relato bíblico. Job, por ejemplo, experimentó algo similar al tratar de entender por qué el sufrimiento le sobrevenía sin causa aparente. Pero Habacuc enfrenta una paradoja diferente. Él no es una víctima directa del mal, sino un espectador del colapso moral de su nación. Y eso lo dilacera por dentro. Es como si Habacuc estuviera tratando de sostener su fe mientras todo a su alrededor se desmorona. Él cree en la justicia de Dios, pero esta creencia comienza a ser corroída por la realidad que ve con sus propios ojos. Y lo más desconcertante es que, incluso en medio de la frustración, sigue hablando con Dios. Esto revela un tipo de espiritualidad madura, que no se basa solo en bendiciones recibidas, sino en un compromiso con el diálogo, aunque doloroso, con el Eterno. Esta experiencia de habitar el espacio entre fe y frustración es más común de lo que se imagina. Es el lugar donde muchos creyentes viven cuando sus oraciones no son respondidas como esperaban,
cuando los milagros no ocurren o cuando los justos sufren mientras los impíos prosperan. Habacuc nos muestra que este espacio puede ser fértil, no para respuestas fáciles, sino para una fe más profunda, forjada en el silencio y la espera. La frustración de Habacuc no es expresión de debilidad, sino una señal de que él toma a Dios en serio. Se niega a espiritualizar la injusticia o a usar frases hechas para justificar lo que está sucediendo. Él quiere entender. Él quiere una respuesta que tenga sentido no solo teológicamente, sino existencialmente. Este deseo es legítimo. Dios no desprecia corazones que lo buscan con honestidad, incluso cuando esta búsqueda viene acompañada de dolor e indignación. Habacuc nos invita a permanecer en la tensión sin desistir de la fe. Nos enseña que cuestionar a Dios no es lo mismo que abandonarlo. Por el contrario, solo cuestiona a quien aún cree que Él puede responder. Y en este territorio frágil y sagrado, donde la fe se mezcla con la frustración, comienza a nacer una espiritualidad más robusta, menos triunfalista, pero mucho más real. La pregunta de Habacuc, registrada justo al inicio del capítulo 1, no es solo una expresión de desesperación, es una acusación implícita, un grito contra la aparente demora de Dios. Cuando dice, «¿Hasta cuándo, Señor, clamaré yo y tú no me escucharás?», da voz a lo que muchos desearían decir, pero temen ser demasiado irreverentes para admitirlo. Esta pregunta rompe el silencio de la religiosidad formal y nos coloca ante un Dios que a veces parece tardar más de lo que el dolor puede soportar. El profeta no está solo esperando respuestas, está luchando por entender el silencio del cielo. Este «¿hasta cuándo?» es un grito antiguo. Moisés lo usó cuando el pueblo murmuraba en el desierto. David lo repitió en varios salmos, como en el Salmo capítulo 13, donde clama, «¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro?». Jeremías también lo gritó en medio de lágrimas por su pueblo. Esta pregunta atraviesa generaciones de siervos de Dios, y su permanencia en las Escrituras nos muestra que no es señal de debilidad espiritual, sino de intimidad. Solo quien conoce a Dios lo suficiente se atreve a confrontarlo con honestidad. La forma en que Habacuc expresa su angustia nos revela que no espera una simple explicación. Él quiere una intervención. Él quiere que Dios se mueva con urgencia ante la opresión, la violencia y la decadencia moral. Pero cuando nada ocurre, se siente traicionado por una promesa incumplida, por un carácter divino que debería actuar en favor de los justos. Esta sensación de descompás entre lo que se cree y lo que se ve es lo que hace que su oración sea tan poderosa, porque brota del choque entre la teología y la realidad. Pero hay algo aún más profundo aquí. Habacuc no está solo preguntando por cuánto tiempo va a sufrir, está preguntando por cuánto tiempo Dios tolerará la injusticia. Él no está centrado en sí mismo, sino en el carácter del propio Dios. Esto muestra que su clamor no es egoísta, sino un celo por la santidad divina. Es como si dijera, «Señor, tu justicia no debería tolerar lo que está sucediendo». Esta es una oración audaz que parte del conocimiento íntimo de la naturaleza de Dios y que exige coherencia entre quién es Dios y lo que Él permite. Esta audacia es lo que convierte a Habacuc en un profeta tan singular. No teme parecer irreverente, pues su oración se hace con temor y reverencia. Sabe con quién está hablando. Su pregunta incómoda revela una fe que insiste en esperar de Dios aquello que Él mismo prometió ser. Es una fe que no se satisface con el silencio, pero tampoco abandona el altar. Incluso sin entender, Habacuc sigue de rodillas. Y es en este lugar de persistencia donde la revelación comenzará a desarrollarse. El dolor de Habacuc se agrava por la constatación de que la violencia no es un evento aislado, sino una estructura que se ha vuelto común en su tiempo.
Él observa la injusticia no como excepción, sino como rutina. Porque hay destrucción y violencia delante de mí. Hay contiendas y litigios se suscitan, declara, en una mezcla de perplejidad y revuelta. La descripción es de una sociedad que ha perdido el sentido de lo correcto y lo incorrecto. Los que deberían aplicar la justicia se han convertido en sus mayores violadores, y el pueblo vive oprimido bajo el peso de decisiones corruptas. Esta realidad no está distante de otros pasajes bíblicos que denuncian el colapso moral de Israel y Judá. En Isaías capítulo 1, el profeta denuncia líderes que cambian justicia por soborno y oprimen huérfanos y viudas. En Miqueas capítulo 3, vemos la descripción de jueces que detestan el bien y aman el mal. Habacuc está insertado en este mismo escenario, y su corazón profético no puede permanecer en silencio ante la distorsión de la justicia. Él no está solo indignado, está quebrado por dentro, porque la tierra que debería reflejar la santidad de Dios ahora exhala el olor de la injusticia. El profeta parece no comprender cómo el Dios que abomina la violencia puede permitir que ella prospere. El contraste entre la santidad de Dios y la suciedad de la sociedad es insoportable para él. Y lo más perturbador es que esta decadencia parece no provocar ninguna reacción divina. La ley ha sido paralizada, el derecho no se manifiesta, los perversos cercan a los justos. Y Habacuc observa todo esto como quien grita por ayuda y solo escucha el eco de su propia voz. Es posible que Habacuc estuviera esperando un avivamiento, un movimiento de purificación que restaurara la alianza del pueblo con Dios. Pero, en lugar de eso, todo lo que ve es deterioro. Y esto hace que el alma del profeta entre en conflicto. Si Dios es santo, ¿por qué permite que la iniquidad se fortalezca? Si Él es justo, ¿por qué los tribunales están corruptos? Si Él es el defensor de los pobres, ¿por qué los oprimidos continúan siendo aplastados? Estas preguntas se convierten en espinas en el alma de quien ama a Dios y también ama la justicia. El peso de la injusticia es una carga que el profeta lleva no solo en palabras, sino en el espíritu. Él siente cada dolor del pueblo como si fuera suyo. Esta empatía es una característica distinguible de los verdaderos intercesores. Habacuc no está solo observando el caos, está viviendo dentro de él, clamando como quien sangra, y aún sin entender por qué Dios tarda en actuar, no deja de interceder. Porque para los que llevan el corazón de Dios, el dolor del otro nunca es ignorado. La tensión que va creciendo en el corazón de Habacuc alcanza un punto crítico cuando comienza a lidiar con la sensación de que Dios está inerte. El problema no es solo la presencia del mal, sino la aparente pasividad divina ante él. ¿Por qué me muestras la iniquidad y me haces ver la opresión?, cuestiona. Lo que más lo desconcierta no es el sufrimiento en sí, sino el hecho de que Dios permite que él vea todo esto sin actuar inmediatamente. El profeta se siente aplastado por una visión que no puede transformar. Este sentimiento no es poco común en las Escrituras. El Salmo 73, escrito por Asaf, describe un dilema similar. Los impíos prosperan mientras los justos sufren, y Dios parece distante. También en Eclesiastés capítulo 8, encontramos el desahogo de que muchas veces el juicio parece tardar demasiado. Habacuc está inserto en esta tradición bíblica de hombres que amaron tanto a Dios que no aceptaron el aparente descompasado entre su santidad y su demora. Y en este desconfort hay reverencia, no rebeldía. Cuando el alma espera y no encuentra respuesta, comienza a crear preguntas difíciles. Habacuc observa los acontecimientos y parece no encontrar lógica espiritual en ellos. La justicia ha sido deformada, el derecho se ha vuelto moneda de cambio,
Y Dios, que siempre ha sido el defensor de los débiles, ahora parece ausente. Pero lo más duro es que es el propio Dios quien permite que el profeta vea estas cosas. El verbo mostrar, usado en el texto hebreo, sugiere una revelación activa. Dios no solo está permitiendo el dolor, Él está conduciendo al profeta a verlo. Este detalle es crucial. Dios no revela para distraer, Él muestra para preparar. Al abrir los ojos de Habacuc a la realidad, el Señor está moldeando el corazón del profeta para algo mayor. Él está formando un intercesor, no un mero espectador. Pero el proceso es doloroso. Ver la iniquidad sin poder combatirla, entender la opresión sin recibir respuesta, es una carga que pocos están dispuestos a llevar. Habacuc, sin embargo, permanece. Él no cierra los ojos, no endurece el corazón. Él continúa viendo, orando, esperando. Este desconcierto ante lo invisible es parte del camino de la fe. Hay momentos en que Dios permite que veamos cosas que no entendemos, no para confundirnos, sino para refinarnos. Habacuc está siendo preparado para escuchar algo que cambiará su visión del mundo. Pero antes de recibir la respuesta, necesita enfrentar el desconfort del silencio, porque muchas veces es justamente en ese silencio que Dios está construyendo una nueva forma de ver. Después de tanto silencio, Dios finalmente responde al clamor del profeta. Pero la respuesta que viene del cielo no alivia la angustia, por el contrario, la intensifica. En lugar de prometer restauración inmediata, Dios revela algo que desconcierta a Habacuc. Él está levantando a los caldeos, un pueblo cruel e impiadoso, para ejecutar juicio sobre Judá. Esta revelación, registrada en el libro de Habacuc, capítulo 1, del versículo 5 al 11, es como un golpe doble. El profeta pidió justicia, pero el instrumento de esa justicia parece ser aún más perverso que los propios injustos de Judá. La primera reacción de quien lee este pasaje puede ser de confusión. ¿Cómo puede un Dios santo usar una nación violenta para corregir a otra? Dios no está solo permitiendo que los caldeos avancen, Él los está enviando. Esto desafía la lógica humana y afecta profundamente los cimientos de la teología del profeta. Habacuc había clamado por corrección, pero esperaba una purificación interna, quizás un avivamiento espiritual. Sin embargo, lo que recibe es el anuncio de una invasión brutal, promovida por un pueblo idólatra. El desconcierto de Habacuc es legítimo. Dios no está solo permitiendo el mal, Él lo está utilizando como herramienta. Esta idea, por más incómoda que parezca, no es aislada en las Escrituras. En el libro de Isaías, capítulo 10, Dios llama a Asiria vara de mi ira, instrumento usado para disciplinar a Israel. Después, sin embargo, Él también juzga a Asiria por la arrogancia. Esto nos muestra que Dios puede usar imperios impíos como instrumentos temporales de juicio, sin avalar su maldad. Él sigue siendo soberano, incluso cuando actúa de maneras que no comprendemos. El problema es que el corazón humano raramente está preparado para lidiar con respuestas divinas que contradicen sus deseos. Habacuc quería una respuesta restauradora y recibe una respuesta destructora. Pero hay algo profundo en esto. Dios no se curva a las expectativas humanas. Él no responde para agradar, responde para redimir. Y a veces la redención comienza con el juicio. La respuesta de Dios es inesperada, pero lleva un propósito oculto: purificar la nación, aunque sea a través del fuego. El choque que Habacuc sufre aquí revela una de las tensiones más delicadas de la vida espiritual, la de aceptar que, a veces, Dios usa medios incómodos para producir fines gloriosos. La respuesta inesperada no elimina la fidelidad divina, solo la manifiesta de un modo que escapa a nuestro control. Y es en este punto que la fe necesita madurar. Habacuc aún no entiende todo,
pero comienza a percibir que Dios no está ausente. Él está, de hecho, actuando, incluso de una manera que rompe nuestras expectativas. La descripción que Dios da de los caldeos es perturbadora. Él los llama nación amarga e impetuosa, que marcha por toda la tierra para apoderarse de moradas que no son suyas. Son retratados como dominadores rápidos, crueles y llenos de soberbia. El profeta, al escuchar esto, entra en crisis. ¿Cómo puede el Señor, que es eterno y puro, usar un instrumento tan contaminado para ejecutar juicio? La imagen del invasor se asemeja más a un monstruo descontrolado que a un agente divino. Es una visión que perturba el alma del justo. Habacuc ve a los caldeos como una amenaza aún mayor que la corrupción interna de Judá. Ellos no tienen compasión, se burlan de reyes, hacen de príncipes un escarnio y atribuyen su fuerza al propio Dios, la violencia. Esta descripción está en el capítulo 1, de los versículos 6 al 11, y está cargada de ironía. Dios los usará, pero ellos no saben que están siendo usados. Para ellos, la conquista será un mérito propio. Para Dios será parte de un plan mayor que ni siquiera los impíos pueden comprender. El profeta está perplejo porque esperaba una acción divina que reafirmara la justicia y la pureza. Pero los caldeos representan lo opuesto a eso. Ellos son todo lo que un pueblo santo debería rechazar. El hecho de que Dios los elija como herramienta de corrección parece contradecir su propio carácter. Y es aquí donde Habacuc entra en una de las mayores crisis teológicas de su viaje. Él no está dudando del poder de Dios, sino tratando de reconciliar el juicio divino con la santidad divina. ¿Cómo puede lo puro usar lo impuro sin contradecirse? Este dilema no es solo teórico. Toca en dolores reales de quienes ya han visto a hombres malos prosperar mientras los justos sufren. Toca en la angustia de ver sistemas injustos ganando, líderes corruptos fortaleciéndose y oraciones sinceras pareciendo ineficaces. Habacuc verbaliza este sentimiento de quien no entiende cómo el mal puede ser parte de un proceso divino. Pero al mismo tiempo, él no se rebela. Él continúa cuestionando con reverencia. Es como si dijera: Señor, no entiendo, pero aún estoy aquí. Los caldeos representan algo que muchos de nosotros enfrentamos, la acción de Dios por vías que consideramos inaceptables. Son los momentos en que la respuesta viene disfrazada de tragedia, en que la mano de Dios parece dura demasiado para ser llamada amorosa. Habacuc está aprendiendo que la soberanía divina supera nuestra moralidad humana. Y aunque eso no elimina la incomodidad, abre espacio para una fe más profunda, aquella que confía incluso cuando no comprende. La reacción de Habacuc a la revelación divina es un mixto de choque e incredulidad. Él empieza a argumentar con Dios, no por rebeldía, sino por celo por la integridad del carácter divino. Él dice: Tú eres tan puro de ojos que no puedes ver el mal y la opresión no puedes contemplar. ¿Por qué pues toleras a los que proceden pérfidamente? Esta declaración, en el versículo 13 del capítulo 1, resume su crisis. El remedio propuesto por Dios parece más devastador que la propia enfermedad del pueblo. Es como intentar curar una herida con veneno. La fe de Habacuc está siendo profundamente desafiada. Él creía en un Dios justo, compasivo y celoso por su alianza con Judá. Ahora ese mismo Dios está usando a un pueblo perverso como instrumento. El profeta teme que, al aplicar tal corrección, el resultado sea la destrucción total del pueblo elegido. Su preocupación no es solo con el castigo, sino con la proporción de este. El remedio, si se aplica sin medida, puede matar al paciente. Y esto lo deja inquieto, casi desesperado. Esta tensión entre juicio y misericordia es un tema recurrente en las Escrituras. En Lamentaciones capítulo 3,
Jeremías declara que el Señor no aflige ni entristece de buen grado a los hijos de los hombres. Esto muestra que el corazón de Dios no se deleita en el castigo, pero tampoco ignora la necesidad de corrección. El problema es que, desde la perspectiva humana, esta línea es muchas veces invisible. Cuando el sufrimiento se vuelve demasiado grande, comenzamos a dudar de la justicia de Dios. Habacuc está en este punto, intentando ver dónde termina el castigo y comienza la destrucción. Él usa la imagen de hombres siendo tratados como peces del mar, pescados impiedosamente por los caldeos, que después celebran sus victorias como si fueran conquistas divinas. Esta metáfora es fuerte y cargada de ironía. El profeta está diciendo: el Señor va a permitir que ellos hagan esto y después se queden vanagloriándose como si hubieran vencido por sí mismos. La idea de un pueblo cruel siendo exaltado en el proceso de disciplinar a otro es casi insoportable para quien cree en la justicia divina. Pero incluso frente a este dilema, Habacuc no desiste de dialogar con Dios. Él está abatido, pero aún sostenido por su reverencia. Él argumenta, cuestiona, protesta, pero no abandona el altar. Esto muestra que la verdadera fe no se limita a aceptar todo sin pensar, sino a confiar incluso cuando se piensa demasiado y las respuestas no son claras. El remedio parece peor que la enfermedad, pero la fidelidad de Habacuc permanece. Él aún cree que hay algo más allá del dolor, y es eso lo que lo mantiene orando. Habacuc se ve ante un dilema devastador. El juicio está viniendo, pero la justicia parece cada vez más distante. El profeta, hasta entonces un intercesor en agonía, ahora asume el papel de alguien que observa el conflicto entre lo que sabe sobre Dios y lo que presencia en la historia. Él entiende que Dios es soberano, que no abandona a su pueblo, que tiene propósitos eternos, pero nada de esto explica en su óptica inmediata la desproporción del castigo que Judá está a punto de sufrir. La perplejidad se transforma en un tipo de reverencia inquieta que clama por coherencia entre el carácter divino y la acción visible en el mundo. Esta tensión entre la teología aprendida y la realidad vivida es algo que muchos fieles experimentan en momentos de crisis. Habacuc no abandona su fe, pero su alma gime entre los escombros de una comprensión incompleta. Él sabe que Dios es bueno, pero ve a los perversos ganando. Él cree que Dios es justo, pero presencia a los caldeos dominando con arrogancia. Esta perplejidad lo hace recordar que no siempre los justos tendrán respuestas listas, pero nunca estarán abandonados. El libro de Salmos, capítulo 73, describe este mismo conflicto, cuando Asaf confiesa haber casi perdido la fe al ver el éxito de los impíos. Es importante darse cuenta de que Habacuc no intenta domesticar a Dios en su discurso. Él no ofrece explicaciones simplistas, ni intenta justificar el dolor. Él solo presenta a Dios sus contradicciones internas. Esto lo convierte en un modelo extraordinario de espiritualidad madura. El justo perplejo no es el que ha perdido la fe, sino el que la mantiene incluso cuando el suelo tiembla. Él no se vuelve cínico ni indiferente. Él permanece sensible, incluso sin entender. Y es precisamente esta sensibilidad la que mantiene viva su relación con el Creador. Muchos hoy viven esta misma inquietud espiritual, oran por justicia y ven la impunidad multiplicarse, piden ayuda y encuentran silencio, creen en la bondad de Dios, pero son heridos por tragedias. Habacuc da nombre a este dolor. Él muestra que no es necesario negar la realidad para seguir creyendo. El dilema del justo es, muchas veces, el laboratorio donde Dios forma profetas más profundos, intercesores más sensibles y creyentes más humanos. La perplejidad no es el fin, es el campo donde la fe deja de ser teórica y se vuelve vivida.
En este punto de la narrativa, Habacuc nos enseña el arte de mantenerse ante Dios, incluso cuando todo dentro de nosotros grita por respuestas. El justo perplejo no huye, no se endurece, no silencia su alma. Él la expresa ante el Señor. Y al hacer eso, incluso sin saber, ya está comenzando a escuchar la respuesta que tanto desea. Habacuc está suspendido entre lo que conoce de Dios y lo que ve en la realidad. Él se niega a abandonar la fe, pero tampoco finge que todo está bien. Al confrontar la aparente contradicción entre la santidad divina y el uso de los caldeos como instrumento de juicio, el profeta revela un tipo de fe que no se apoya en circunstancias, sino en la esencia de quién es Dios. Él dice: ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor mi Dios, el Santo mío? Esta declaración, en el versículo 12 del capítulo 1, muestra que, incluso en crisis, Habacuc todavía se ancla en el carácter eterno del Señor. La fe que emerge aquí no es aquella de quien espera bendiciones inmediatas o respuestas lógicas. Es una fe que elige permanecer incluso cuando los caminos de Dios parecen atravesar el valle de la oscuridad. Esta es la misma fe que Job manifestó al declarar: «Aun cuando él me mate, en él esperaré», según se registra en Job capítulo 13, versículo 15. No se trata de pasividad, sino de un tipo de rendición reverente, una disposición a confiar que Dios es bueno, incluso cuando todo a su alrededor grita lo contrario. Habacuc entiende que su lógica es limitada y que la justicia de Dios opera en niveles que no puede alcanzar. Pero eso no le impide continuar buscando. La fe, para él, no es la ausencia de preguntas, sino la disposición de hacer preguntas en la presencia de Dios. No teme parecer frágil ante el Señor. De hecho, es su vulnerabilidad lo que lo convierte en un hombre de fe, porque solo quien confía de verdad se atreve a abrir el alma con tal transparencia. La aparente contradicción no lo destruye, lo madura. Habacuc percibe que la fe no es solo creer que Dios hará lo que pedimos, sino confiar que Él sabe lo que está haciendo, incluso cuando no nos explica. La confianza del profeta es dolorosa, pero real. Él no ve la justicia, pero sigue creyendo en el justo. Él no entiende el proceso, pero no suelta la mano del alfarero. Y eso transforma su clamor en algo más profundo. Ya no es solo una petición por justicia, sino una búsqueda por comunión. En este punto del camino, Habacuc nos enseña que la fe más pura no es aquella que espera resultados, sino la que se ancla en el carácter de Dios. Incluso ante contradicciones, dudas y crisis, continúa hablando con el Señor. Eso no lo convierte en un creyente débil, lo convierte en un hombre cuyo corazón ha aprendido a confiar incluso sin comprender. Después de derramar su alma, Habacuc no se apresura a buscar otra explicación, se coloca en posición de vigía. Él dice: «Sobre mi torre de vigía me colocaré y estaré sobre la fortaleza y vigilaré para ver lo que Dios me dirá». Esta actitud marca un cambio importante. El profeta que antes solo hablaba, ahora elige escuchar. El silencio que tanto lo afligía ahora se transforma en una postura activa de espera. Él entiende que para escuchar a Dios no basta con clamar. Es necesario posicionarse para escuchar. Este cambio está registrado al inicio del capítulo 2. Este movimiento de Habacuc revela una enseñanza preciosa. Quien desea respuestas del cielo necesita aprender a cultivar el silencio interior. El ruido del alma inquieta puede ahogar la voz de Dios. Al subir a la torre de vigía, el profeta no solo está asumiendo una postura física, está ajustando su alma. Reconoce que Dios habla, pero no siempre de la manera que esperamos. Y muchas veces es en el silencio de la vigilia donde la revelación se manifiesta. Esta imagen remite a la actitud de otros hombres de Dios que aprendieron a escuchar en el silencio. Elías, por ejemplo,
Esperaba escuchar al Señor en el fuego o en el terremoto, pero fue en el susurro suave donde Dios se reveló, como se registra en Primera de Reyes, capítulo 19. Escuchar lo indecible exige sensibilidad, paciencia y humildad. Habacuc comprende esto, decide esperar, y esta espera, lejos de ser una pausa vacía, se convierte en un acto de adoración. El posicionamiento del profeta sobre la torre nos enseña algo aún más profundo. Hay lugares espirituales que solo se acceden cuando dejamos el suelo de las quejas y subimos a lo alto de la vigilancia. Es en este lugar que el cielo comienza a abrirse. Dios responde a quienes esperan con reverencia, a quienes se callan con fe, a quienes no buscan solo consuelo, sino dirección. La torre de vigía no es un refugio del dolor, es el escenario de la revelación. Habacuc nos está enseñando el arte de escuchar a Dios en tiempos en que todo parece derrumbarse. Nos invita a no desistir de esperar, incluso cuando las palabras cesan, porque hay un tipo de respuesta que no viene en voz audible, sino en luz interior. Y cuando nos colocamos en la torre, con el corazón aquietado, podemos finalmente percibir que el cielo nunca estuvo en silencio. Solo estábamos en lugares demasiado bajos para escuchar. Habacuc, ahora en silencio sobre la torre de vigilancia, comienza a experimentar algo que no estaba buscando: transformación. Él inició su oración clamando por justicia externa, pidiendo una acción visible contra el mal, pero al esperar la respuesta de Dios, se da cuenta de que el primer movimiento sucede dentro de sí. El alma que antes se agitaba en revuelta, ahora se aquieta en reverencia. La inquietud da lugar a la contemplación y la desesperación comienza a ser absorbida por la confianza. Este proceso de cambio interior es sutil, pero profundo, y esencial para cualquier persona que decide permanecer ante Dios en medio de la crisis. El hecho de que Habacuc espere para escuchar, en lugar de insistir en más cuestionamientos, revela que algo ya había cambiado en su espíritu. Dios no lo reprende por sus preguntas anteriores, pero tampoco responde con justificaciones detalladas. Al contrario, Él lo invita a ver desde otro ángulo. Esta transformación interior es similar a lo que ocurrió con Moisés en el desierto, cuando, después de muchos lamentos, su mayor recompensa no fue la tierra prometida, sino la presencia de Dios revelada en la montaña, como se relata en Éxodo capítulo 33. Habacuc comienza a darse cuenta de que su verdadera necesidad no era simplemente comprender los caminos del Señor, sino reencontrar su lugar en Él. La transformación que se inicia no tiene como foco el cambio de las circunstancias, sino la renovación del corazón. Y esa renovación no es fruto de fórmulas espirituales, sino de un encuentro real con la soberanía y la santidad de Dios. El profeta aprende que estar ante el Eterno es más importante que entender cada detalle de lo que Él hace. Este principio es poderoso. Cuando el alma se inclina ante la grandeza de Dios, el sufrimiento no desaparece, pero pierde el poder de consumir la fe. El lamento aún existe, pero está envuelto por una confianza que nace de la rendición. Habacuc no se vuelve indiferente al dolor, pero comienza a verlo a la luz de la eternidad. La transformación no lo hace olvidar el clamor, sino que lo hace más apto para llevar el dolor con dignidad espiritual, sin perder la esperanza. En este punto, el profeta ya no es el mismo que comenzó el capítulo 1. La oración que antes resonaba como un protesto, ahora se prepara para convertirse en un cántico. La fe que nació en medio de la perplejidad está madurando dentro del corazón de Habacuc, y esta transformación interior, silenciosa y profunda, es la base de todo lo que Dios aún irá a revelar a él. Porque antes de transformar una nación, Dios transforma a los que se disponen a escucharlo. Con el alma ahora sensible a la voz divina,
Habacuc comienza a darse cuenta de algo que no veía antes. Incluso si el juicio viene, Dios sigue siendo su refugio. El profeta no ignora la destrucción inminente, ni intenta disfrazar el terror de la invasión caldea. Pero, en medio del caos, una nueva certeza comienza a brotar. La fidelidad de Dios no está atada al escenario actual. Ella es constante, eterna, inquebrantable. Y es esta fidelidad la que comienza a regir su visión, sustituyendo la desesperación por esperanza. Este movimiento de transición entre clamor y confianza es uno de los más bellos del texto bíblico. El sufrimiento no ha desaparecido. La respuesta de Dios fue dura, pero el alma del profeta aprendió a reposar incluso en medio de la tormenta. Esta dinámica es similar a la del salmista en Salmo capítulo 42, que aún abatido se ordena a sí mismo: espera en Dios, pues aún lo alabaré. La esperanza de Habacuc nace precisamente donde la lógica decía que no podría germinar, en suelo seco, estéril, en medio de la amenaza y el dolor. Esta esperanza no es una fuga de la realidad. Ella se construye sobre una visión ampliada de quién es Dios. El profeta entendió que la justicia vendría, pero también comprendió que la fidelidad del Señor no estaba ausente. Solo seguía un ritmo diferente al suyo. Él comienza a ver que el juicio no es el fin, sino parte de un plan mayor de restauración. La esperanza entonces no se basa en el alivio inmediato, sino en el carácter inmutable de Dios. Lo más impresionante es que esta esperanza se manifiesta antes de cualquier cambio en el escenario. Nada aún ha sido restaurado, el enemigo todavía marcha y la justicia aún parece lejana. Pero dentro de Habacuc algo ya ha florecido. La confianza lo capacita para esperar. Él no necesita más explicaciones porque tiene una revelación mayor. Dios permanece en control, incluso cuando todo a su alrededor parece sin sentido. Esta revelación es lo que sostiene a los justos en todas las eras. Habacuc comienza a entender que la verdadera fe no se ve en el día del milagro, sino en el día de la espera. Es cuando todo se desmorona y aún así se elige confiar. La oración que parecía ignorada dio lugar a una confianza inquebrantable. El profeta que clamaba ahora se prepara para adorar. La esperanza, plantada en el terreno árido del dolor, ya comienza a dar sus primeros frutos. Al final del viaje de Habacuc en el capítulo 1, percibimos algo sorprendente. El silencio de Dios, que antes causaba tanta angustia, ahora es visto como parte de la respuesta. La ausencia de explicaciones detalladas no es negligencia, es pedagogía divina. El profeta aprende que muchas veces Dios responde con su presencia, no con palabras. Y esa presencia es más poderosa que cualquier explicación. El silencio que antes hería, ahora es comprendido como una invitación a la confianza. En la Biblia, el silencio de Dios es un lenguaje propio. En Eclesiastés capítulo 3 aprendemos que hay tiempo de hablar y tiempo de callar. El tiempo del silencio no es pérdida de comunicación. Es un período de enseñanza profunda, donde el alma aprende a escuchar lo que no se dice con palabras. Habacuc entendió que en lugar de responder a cada pregunta, Dios lo estaba moldeando. El dolor, la espera y la perplejidad fueron instrumentos de esa moldura. Y el silencio fue el fondo donde la fe fue esculpida. Este tipo de entendimiento transforma la relación con Dios. Ya no se buscan respuestas solo para aliviar el dolor, sino para conocer más profundamente el carácter del Padre. Habacuc ya no necesita que Dios se explique. Descubrió que estar en la presencia del Señor es en sí suficiente. El silencio se convierte en un santuario. En él no hay ausencia, sino plenitud. Es el lugar donde las lágrimas encuentran sentido y donde el alma encuentra reposo, incluso sin tener todas las piezas del rompecabezas.
Habacuc cierra el capítulo 1 sin tener todas sus preguntas respondidas, pero con el alma más firme de lo que estaba al comenzar. Dios lo llevó por un camino de sinceridad, dolor, confrontación y espera, y todo esto sin prometer un final inmediato feliz. Lo que Dios ofreció fue algo más profundo, una visión renovada, una fe madurada y una intimidad que solo nace en los desiertos del alma. El silencio de Dios no fue una ausencia, fue un proceso. Este cierre nos invita a un nuevo tipo de espiritualidad, aquella que no mide la presencia de Dios por la rapidez de las respuestas, sino por la profundidad de la relación. Habacuc nos enseña que hay oraciones que parecen ignoradas, pero en realidad son respondidas con algo mucho mayor que palabras, son respondidas con transformación. Porque a veces Dios no cambia la situación, sino que cambia el corazón de quien ora. Y esa quizás sea la respuesta más poderosa de todas. Hay preguntas que llevamos durante décadas y solo quien ya ha enfrentado largos silencios sabe el peso de esperar una respuesta. Cuenta aquí en los comentarios. ¿Qué oración tuya aún parece no haber sido escuchada? Comparte este video con alguien que también ha aprendido a esperar. Y si aún no te has suscrito, esta es la hora. Algunas respuestas llegan cuando decidimos no caminar solos.